Buenas tardes, hermanos y hermanas. Amén. Gracias a Dios, primeramente, hermanos, por la oportunidad que nos dan a los predicadores de exponer la palabra. Ojalá y sea de edificación en esta tarde. Dice el título de este sermón: Historias para nuestro ejemplo. Y quiero, hermanos, presentarle dos historias de dos reyes, y vamos a meditar en ellas, y después me gustaría preguntarles qué piensan de la situación y condición del juicio que Dios dio a cada uno de ellos, y hablaremos un poco de estas historias después. Leamos un poco, hermanos, acerca de la historia del rey Saúl. ¿Cuántos pecados cometió y qué tan graves, hermanos, fueron los pecados que cometió el rey Saúl para que Dios le diera una condena por la cual le quitaría el reino a él y a su descendencia? ¿Qué tan grande fue su pecado para que Dios lo condenara a muerte a él y a su descendencia? Dice la escritura allá en Samuel capítulo 15, versículo 3, el mandato que Dios le dio a Saúl por medio de Samuel. Dice: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta historia a muchos de nosotros, hermanos, nos es familiar, la conocemos. Y sin leer toda la historia, ¿obedeció Saúl al mandato de Jehová? Saúl no obedeció, hermanos. A consecuencia de esa desobediencia, hermanos, de no cumplir con todo este mandamiento, Dios le pesó haber puesto a Saúl por rey en su pueblo. Le pesó, dice Primera de Samuel capítulo 15, vamos a darle lectura rápidamente. Versículos 10 al 20. Este es un poco de esta historia, hermanos. Primera de Samuel 15, versículos 10 al 20, dice la escritura: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido a la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué bálido de ovejas y qué bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel:
Antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Hermanos, en resumen, este es el pecado de Saúl por el cual se le fue quitado el reino. A consecuencia de este pecado, Dios quita el reino a Saúl y a su descendencia y se lo da a David. Dice el versículo 18: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Hermanos, ese era el mandamiento de Dios. Dijo el verso 3: ve pues y hiere a Amalec, al rey, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. El mandamiento, hermanos, era destruir todo. Pero ¿qué dijo Saúl? He traído a Agag, rey de Amalec, y el pueblo perdonó lo mejor del ganado para dar sacrificios a Dios. Hermanos, por este pecado Dios quitó el reino a Saúl. Y antes de entrar en materia, me gustaría que viéramos un poco también de la historia de David, otro rey, el que siguió después de Saúl. Quiero que analicemos un poco en su historia. Usted puede leer en su casa, esta historia es larga, pero por lo menos vamos a enumerar, hermanos, cuántos pecados cometió David y qué tan graves fueron para que Dios no lo condenara y no le quitara el reino ni a él ni a su descendencia. Qué tan graves fueron sus pecados que aún Dios decidió que de su descendencia viniera nuestro Señor Jesucristo. Rápidamente, hermanos, vamos a ir a segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos 2 y 3, dice la Escritura: y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. La historia, hermanos, nos muestra que David codicia a esta mujer. Es su primer pecado, pero no se quedó en la codicia. David adultera. Dice en los versículos 4 y 5: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Hermanos, David vemos que codicia, uno de los 10 mandamientos, hermanos, que había mandado el Señor: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Luego adulteró, otro de los 10 mandamientos que dijo: no cometerás adulterio. Y luego dice en los versículos 6 al 17, miren lo que dice la historia: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue
enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente de lo más recio de la batalla, y retiraos de él, porque para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Hermanos, ¿obedeció David a la ley de Jehová? Fue un hombre desobediente, un hombre que cometió pecados. ¿Dios le quitó su reino a David? ¿Lo condenó? Hermanos, Dios no condenó a David. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Dios no condenó a David? ¿Cuál es la diferencia entre Saúl y David en esta historia, hermanos? Podemos ver, hermanos, aquí el pecado de dos hombres, y a ojos de los hombres, uno más que el otro. Si yo le preguntara hoy a usted a quién condenaría, la pregunta es: ¿cuál sería su respuesta? ¿A quién condenaría a usted? Cuando Urías Eteo, hermanos, se le cuestiona el por qué no descendió a su casa, mire lo que dice el verso 11, dice: y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas. ¿Cuál era el pensamiento de Urías Eteo, hermanos, que le daba el razonamiento para decir que no debería estar en su casa gozando con su mujer, gozando de comodidades? El primer pensamiento, hermanos, era: el arca de Jehová y Judá están en tiendas. Un hombre temeroso de Dios, que amaba y celaba a Dios, ¿merecía morir, hermanos? Urías no merecía morir. Y cuando leemos esto, nos debe de constreñir, porque un hombre justo está muriendo por un rey injusto, y aún más, que no está siendo condenado por el Señor. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién de los dos, a ojos de hombres, nos parecen más pecadores? Saúl solo no decidió matar al rey y perdonar a las ovejas, y esa fue su condena. Sin embargo, hermanos, cuando vemos la historia de David, que codiciaba a las mujeres, que era un adúltero y que era un asesino de un hombre inocente, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Dios toma esas decisiones?
Dios, hermanos, no le quitó el reino a David, aunque él no haya obedecido. ¿Obedeció David a la ley de Dios? La respuesta es no. Faltó, cometió pecados, y Dios, hermanos, no le quitó el reino, porque mire lo que dice 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 7. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Y dice el 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahí está, hermanos, la reprensión que Dios está dando a David por medio del profeta. Fíjese, los 2 hombres faltaron a la palabra de Dios. Los 2 de alguna manera no prestaron atención ni respetaron la palabra de Dios. Tanto Saúl como David. Uno de ellos, David, aún más codició, adulteró y asesinó. Quiero, hermanos, que por un momento imaginemos que estamos en la presencia de Dios en el día del juicio. Y quiero que piense que usted llegue a la presencia de Dios y le diga a Dios: Padre, haz un juicio justo. La pregunta es, si pedimos un juicio justo, ¿cree usted que vamos a alcanzar salvación? Nadie, hermanos, nadie sería salvo si pidiéramos la justicia de Dios. Si pedimos justicia, sin lugar a duda, terminaríamos en el infierno, cada uno de nosotros. Porque nadie, hermano y hermana, es lo suficientemente justo para decir: por mi justicia, yo merezco la salvación. Todos pecamos. Todos, hermano y hermana, infringimos la ley. Cristo dijo: oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano es reo de juicio. Y la pregunta aquí es: ¿cuántos no nos enojamos a diario, tal vez, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, a veces con las personas que nos rodean? ¿Cuántas veces no nos enojamos? Con ese simple hecho, hermanos, somos dignos del infierno, porque eso es infringir la ley. El apóstol Pablo dijo también: yo no conocería el pecado si la ley dijera no matarás. Por cuanto la ley dice, hermanos, se nos hace presente el pecado. Y todos, hermanos, estamos conscientes que pecamos de alguna manera.
Lo que el ser humano necesita pedir en su vida en el día del juicio es la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios, hermanos, esa es una bendición de Él. Destaca su carácter compasivo de su amor y capacidad de compadecerse de los sufrimientos y errores ajenos. Esa es una bendición, hermanos. Que Dios, nuestro Dios, tenga esa característica en su carácter. La capacidad de compadecerse de nuestros errores. Porque, hermanos, todos pecamos. Necesitamos que Dios se compadezca de nuestros errores sin lugar a duda. El apóstol Pablo, hermanos, escribió a los Efesios y dijo en Efesios capítulo 2, verso 4 al 5: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. No es porque nosotros lo mereciéramos, no es porque fuéramos lo suficientemente justos que hoy tenemos esperanza de vida eterna. Tenemos, hermano y hermana, esperanza de vida eterna porque Dios es rico en misericordia. Y debemos, hermanos, clamar por su misericordia. La obediencia, hermanos, es un bien que se demanda de la humanidad. Especialmente la obediencia a la palabra de Dios. El gobierno, hermanos, nos exige respeto a las autoridades y que se obedezca y se cumpla la ley. Pero no hay cosa más importante, hermanos, que obedecer a la palabra de Dios. Por la simple y sencilla razón, hermanos, porque de ello depende la verdadera vida del hombre. El apóstol Pablo habló de que para ver la verdadera vida es necesario morir. Quiere decir que la verdadera vida está después de la muerte, como él lo presentó a los Corintios en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 35 al 44, hablando de las semillas de un árbol, de una planta, que antes tiene que morir y después da la planta y después el fruto. La obediencia, hermanos, la obediencia es lo que nos permitirá ver a Dios. Dice Primera de Samuel, capítulo 15 y su versículo 22, la exhortación que le dieron a Saúl. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia, hermanos, nos va a permitir ver a Dios, la obediencia a su palabra. La pregunta es: ¿tenemos la capacidad de obedecer a Dios sin fallarle? Hermanos, la respuesta es no. No somos capaces de decir que somos justos y perfectos en esta vida, ¿no? Dios nos ha santificado porque a Él le plació así. Y obedecer e ir a las aguas del bautismo para el perdón de nuestros pecados, hermanos, esa es una bendición de la misericordia de Dios. Fallamos de una o de otra manera. El hombre falla por naturaleza. Somos incapaces de cumplir al pie de la letra los mandamientos del Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 3 y su versículo 10. Romanos 3, 10 dice la Escritura: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano y hermana, en el ser humano radica la incapacidad
de la perfección, no podemos decir que somos perfectos y que por eso merecemos la salvación. Por esa razón la humanidad necesita de la misericordia de Dios. La necesitamos, hermanos, sin lugar a duda. En la historia de David y Saúl, hermanos, estas historias nos muestran cuán grande es la misericordia de Dios. Porque si usted me diera a elegir a mí entre un rey y otro y escoger a quién condenar, sin duda alguna yo condenaría a David. Por el simple hecho de haber matado a un hombre justo, de haber codiciado a su mujer y haber sido un infiel, un hombre que le servía, que estaba dando su vida por el rey y por el pueblo, merecía recibir ese pago. Y por esa sencilla razón, si usted me preguntara, yo diría: David merecía el castigo. Pero con Dios no funciona así, hermanos. Porque tenemos la bendición de que Dios tiene la capacidad de ver el corazón del hombre. Nuestros juicios delante de Dios, hermanos, no sirven, porque Dios se fija en el corazón. El más pecador de los dos reyes alcanzó la misericordia de Dios. Y uno se pregunta: ¿cómo es posible eso? La pregunta es: ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Hermanos, el pedir la misericordia de Dios, esa es la diferencia entre un rey y el otro. Cuando reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos, Dios lo acepta y se agrada. No importa cuán grande sea su pecado. No importa qué tan pequeño sea su pecado. Hermanos, para Dios el pecado es pecado. Mire cómo respondió cada uno cuando el profeta exhortó. Y ahí está la diferencia, hermanos. Y ahí está la clave de cómo nosotros podemos alcanzar la misericordia de nuestro Dios. Saúl, hermanos, no reconoció su pecado, y ese fue su verdadero pecado que lo condenó. Vamos a leer rápidamente 1 de Samuel capítulo 15, versículos 19 y 20. Y fíjese, hermano y hermana, que Dios le dio la oportunidad a los dos. Les mandó a sus siervos, los profetas, para que les advirtieran del pecado. Dice 1 de Samuel 15, 19 y 20 de la siguiente manera: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Samuel, hermanos, estaba exhortando a Saúl. ¿Había cumplido Saúl con la misión de Dios? Sabemos que no. Él debió haber reconocido: Señor, pequé. El pueblo me incitó y yo cedí. ¿Qué puedo hacer para alcanzar el perdón de Dios? Hermanos, la soberbia de Saúl lo condenó. Él dijo: antes bien he obedecido. ¿Por qué me dices eso a mí? ¿Por qué me regañas? Yo cumplí con lo que Dios me mandó. Y todos sabemos que no cumplió. No prestó atención al mandato de Dios. Ve y destruye a Amalec, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, ovejas, vacas, camellos y asnos. Esa era la orden, hermanos. Si Saúl hubiera reconocido su pecado, ¿usted cree que Dios le hubiera perdonado? Dios, hermanos, es rico en misericordia, y Él habría perdonado sin lugar a duda
la desobediencia de Saúl. Pero mire, David, cuando llegó Natán, dice 2 Samuel capítulo 12, ahora el versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David también: Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Es tan difícil, hermano y hermana, pedir perdón a Dios cuando cometemos pecado. ¿Por qué el orgullo y la soberbia nos impide? ¿Por qué vamos a condenación por no reconocer nuestro pecado? Esa fue la diferencia, hermanos, entre David y Saúl. No importa qué tan grandes sean sus pecados, si usted pide a Dios perdón, si usted se arrepiente de sus pecados, Dios, hermano y hermana, le perdona sin lugar a duda. Delante de Dios, hermanos, no importa qué tan grandes sean sus pecados, no importa qué tan pequeños sean sus pecados, porque para Dios no hay pecado grande ni pequeño. Para Dios el pecado es infracción a su ley y punto. Usted puede decir: pero yo solo codicié y aquel mató. Si no se arrepiente, si no reconoce su pecado, Dios, hermano y hermana, amigo que nos visita, no perdona. El reconocer nuestras iniquidades es necesario. Mire lo que dice Jeremías capítulo 3 y su versículo 13. Jeremías 3:13. Dice la escritura: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. ¿Cuál es la sugerencia de Dios, hermanos, que mandó siempre por medio de sus profetas? Reconoce, dice la escritura, reconoce tu maldad. Cuando un hermano lo visite y le haga ver su pecado, su error, le haga ver en qué está fallando, hermano y hermana, reconozca. No se ensoberbezca, medite. El reconocer nuestras iniquidades es necesario. El arrepentimiento es solícito para ser salvo. Nuestro hermano Elber hoy hablaba de esta misma cita. Dice Lucas capítulo 13, versículos 2 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermano y hermana, no hay hombre más pecador que otro. Todos pecamos. La pregunta es: ¿tenemos la capacidad de reconocer nuestra inmundicia y pedir perdón a Dios? ¿Arrepentirnos de nuestros pecados? Hermano y hermana, esa es la gran diferencia entre Saúl y David. David reconoció su pecado y por medio de su descendencia vino Cristo. Y por medio de su descendencia de David, la salvación a toda la humanidad. Por eso le dijo Natán: Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Y Saúl fue diferente, hermanos. Su condena fue morir él y sus hijos. El apartarse del pecado que reconocimos es necesario. No podemos arrepentirnos de un pecado, reconocerlo y seguir.
practicando ese pecado. Mire lo que dice Proverbios capítulo 28 y su versículo 13. Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano y hermana, queremos alcanzar misericordia el día que estemos delante de la presencia de Dios. Reconozcamos nuestros pecados, arrepintámonos de ella y apartémonos de ella. De eso, hermano y hermana, se trata la santificación. Esa es la diferencia entre Saúl y David: el reconocimiento, el arrepentimiento y el apartarse del pecado. David, hermanos, cuando usted sigue leyendo la historia, Dios se sigue expresando de él por amor a mi siervo David. Y nosotros que somos seres humanos, ya conociendo la historia, uno dice: ¿cómo es posible que Dios se exprese así de David? Pues hermano y hermana, si tenemos la capacidad de obedecer, de reconocer nuestros errores cada que pequemos y arrepentirnos, Dios se va a expresar así de usted y de mí, por muy pecadores que seamos. Y eso es una bendición. Esa es la riqueza de Dios en su misericordia. Por eso, hermanos, David escribió este salmo. Vamos a leer rápidamente Salmos capítulo 51. Y mira, hermano, hermana, amigo que nos visita, el corazón, un corazón íntegro, un corazón arrepentido delante de Dios. Dicen los versículos 1 al 4: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Levántame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si Saúl, hermanos, hubiera tenido estas palabras y estos pensamientos en su corazón, Dios le hubiese perdonado. Pero se ensoberbeció y no hubo arrepentimiento. Y mire lo que dice el verso 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Por qué David escribió este salmo? Sin lugar a duda, hermanos, David conocía, como usted y yo, la historia de Saúl. Y sin duda alguna, David se consideraba más pecador que Saúl. Y David reconocía, hermano y hermana, que estaba en el trono de su pueblo por la misericordia de Dios y no por su justicia. Dios no desecha al hombre que reconoce su pecado y se aparta por temor a Dios. No lo va a desechar. Esa es la riqueza de nuestro Dios. Esa es la misericordia de Dios, la capacidad que Él tiene para compadecerse de los errores de los demás. La misericordia de Dios, hermanos, se basa en ese reconocimiento, en esa compadecencia de nuestros defectos como humanos. Cualquier hombre me podrá juzgar a mí, que estoy aquí predicando y luego me ve cometer algún error, cualquiera lo podrá juzgar a usted, pero si se arrepiente, si reconoce su pecado, Dios le perdona, Dios le recibe, hermano y hermana. Por esa razón, todos los hombres necesitamos reconocer cada día nuestros pecados
Cada día nuestras ofensas necesitamos arrepentirnos de ellos, pedir perdón a Dios por ellos, para que encontremos la misericordia de Dios. La invitación en esta tarde, amigo que nos visita, si no ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, acérquese a Dios. Lave sus pecados en las aguas del bautismo y suplique por las misericordias de Dios. Porque habrá un día en que Dios juzgará al mundo con su justicia. Y nadie es lo suficientemente justo para ser salvo de ese día. Hermano y hermana que hemos sido bautizados y nuestros pecados han sido lavados y hemos llegado a la reconciliación de nuestro Dios, también pecamos, reconozcamos, hermano y hermana, nuestros pecados, apartémonos de ellos, pidamos perdón a Dios. Y hermanos, no nos fijemos en los hombres, porque los hombres somos de carne y la carne está llena de inmundicia, de corrupción. Fijémonos en Dios, en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, que nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Agradezco su atención, de mi parte es todo y que Dios le bendiga. Amén.